Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestra sección Busquemos Perlas Escondidas. Esto es lo que corresponde para la semana del 23 al 29 de noviembre. Tenemos 2 nuevos textos bíblicos asignados para revisar y asimismo preguntas que contestar para nuestra reunión. Le recordamos que si es la primera vez que está escuchando este canal, puede usted suscribirse si así lo desea, no cuesta nada. Y además puede dar este link, compartirlo con otros que cree que puedan utilizarlo, que pueda beneficiarles el escuchar esta sección. Debemos recordar que para esta semana tenemos asignado los capítulos 6 y 7 del libro de Levítico. De ahí vamos a sacar las perlas escondidas. Así que veamos el primer punto asignado. El texto es Levítico capítulo 6, versículo 13, donde dice: el fuego se mantendrá constantemente encendido en el altar. No debe apagarse. Y la pregunta que surge es, según una tradición judía, ¿cuál es el origen del fuego del altar? ¿Pero qué dice la Biblia? Y la respuesta tenemos que encontrarla en el libro Perspicacia, el tomo 1, en la página 970. Y en el libro Perspicacia encontramos una respuesta como esta: que el punto de vista judío tradicional, el que ellos han mantenido, es de que en un principio Dios encendió de manera milagrosa el fuego del altar. Eso es lo que se ha enseñado y se mantiene. Sin embargo, esto no tiene el apoyo de las Escrituras o de la Biblia, como hacía la pregunta, a pesar de que la mayoría de las personas aceptan esa conclusión. Cabe reconocer que el fuego de Jehová, que probablemente procedía de la nube que estaba sobre el tabernáculo, consumió la ofrenda que había sobre el altar. Y por eso creen que Jehová fue, de manera milagrosa, el autor de encender esta llama. Pero ¿por qué decimos que no es así? Porque en los relatos bíblicos que mencionan este punto, indica que el fuego milagroso no fue para prender la madera y de ahí que continúe permanentemente, no, sino que fue para consumir la ofrenda quemada y los trozos grasos que había sobre el altar. Una vez que lo consumió, desapareció. Ya no había razón de que se mantenga el fuego. El relato bíblico dice que los hijos de Aarón habían de poner fuego en el altar y poner en orden en leña sobre el fuego, antes de colocar el sacrificio sobre el altar. Es decir, si no había leña, se apagaba el fuego. Así que eso tenía que ser mantenido por el trabajo de estos hijos de Aarón, de los levitas. Entonces ellos eran los encargados de poner leña para que el fuego se mantenga. Ese es el punto que menciona el libro Perspicacia. Veamos un segundo punto. Y es el que aparece en Levítico 6:25, donde dice: diles a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se matará delante de Jehová en el mismo lugar donde se mata a la ofrenda quemada. Es una cosa santísima. La pregunta que viene es, ¿en qué se diferenciaban las ofrendas por el pecado de las ofrendas quemadas y las de paz? Y debemos encontrar la respuesta en el libro Toda Escritura, en la página 27, en el párrafo 15, que dice algo como esto. En el libro se manifiesta que se requería una ofrenda por el pecado cuando se cometen pecados involuntarios o por equivocación, sin darse cuenta, por decirlo así. Y ahí el tipo de animal que se ofrece depende de por quién se está expiando el pecado o la equivocación. Si por el sacerdote, el pueblo en conjunto, un principal o una persona común. Dependiendo quién era el pecador, era también el animal que se daba. Por ejemplo, se dice que el sumo sacerdote debía ofrecer un toro joven, mientras que si el pecador era un principal, tenía que ser un cabrito, y los demás del pueblo podía ser una cabrita o una cordera. A diferencia de las ofrendas quemadas y de comunión que se ofrecían voluntariamente a favor de individuos, la ofrenda por el pecado era obligatoria. Esa es la diferencia, ofrendas quemadas y de comunión voluntarias, mientras que cuando se cometía un pecado era obligatorio ofrecer un sacrificio. A continuación tenemos la siguiente pregunta que siempre la tenemos cada semana.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bien, vamos a ver una que proponemos, la de Levítico capítulo 6, versículos 2 y 3, donde dice: Si alguien peca y se porta infielmente con Jehová al engañar a su prójimo con respecto a algo que se le confió o algo que se dejó a su cuidado, o si le roba a su prójimo o lo defrauda, o si encuentra algo perdido pero miente sobre ello y hace un juramento falso sobre cualquier pecado de ese tipo que cometa, esto es lo que debes hacer. Bien, en este texto podemos resumir que Jehová fue muy claro en la honradez que debía caracterizar a su pueblo. Aunque se debían dar compensaciones, y éstas podían ser altas en algún momento, la ley se centraba en disuadir al pecador de hacerlas. No solo se estaba centrando la ley en lo que podría hacer, sino también en lo que podría pensar en hacerse. Hoy también, si le damos la aplicación, la honradez del cristiano debe reflejarse en todo campo de su vida, principalmente en el espiritual. A Jehová no le podemos engañar. Esta honradez también abarca el ámbito familiar, de trabajo, vecindario, etc. No debemos pensar tanto en las consecuencias de nuestra acción antes de realizarlo, sino en evitar ni siquiera pensar en hacerlo para honra de Jehová. Es el punto que podríamos rescatar de Levítico 6. Veamos otra sugerencia, Levítico 6, 10 y 11, donde dice: El sacerdote se vestirá con su traje de lino oficial y cubrirá su desnudez con los calzoncillos de lino. Luego retirará las cenizas de la ofrenda quemada que el fuego haya consumido sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Entonces se quitará su ropa y se pondrá otra, y llevará las cenizas a un lugar puro fuera del campamento. Aquí podemos observar en estos versículos que la vestimenta que el sacerdote debía usar fue diseñado bajo la dirección de Jehová. El texto se centra en los calzoncillos de lino. Solo era para uso momentáneo, como vimos. Se lo ponía para hacer esta labor de retirar las cenizas del altar y luego se los quitaba. Según algunas expresiones bíblicas, tal parece que este altar de las ofrendas quemadas tenía una rampa que hacía que quede en un lugar más alto que el suelo. Razón por la cual, si él subía un poco más alto que el público que estaba a ras del suelo, podía exponer al sacerdote a una situación vergonzosa de ver sus partes íntimas. Por eso es que había dicho mandato. Esto impedía que se dieran situaciones indecorosas mientras estaban realizando un servicio sagrado. Además, la familia del sacerdote también debía conducirse de acuerdo con las elevadas normas sagradas y la dignidad del puesto sacerdotal. Hoy los cristianos también debemos ser muy cuidadosos en la vestimenta que utilizamos al rendir servicio sagrado y en cualquier aspecto de nuestra vida. Recuerde que estamos representando a Jehová y queremos hacerlo con la dignidad para ser un buen ejemplo a otros que nos observan. Y tenemos una última sugerencia. Levítico 7, 37 y 38, donde dice: Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, el sacrificio del nombramiento sacerdotal y el sacrificio de paz, tal como Jehová le mandó a Moisés en el monte Sinaí el día en que les ordenó a los israelitas que le presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Como podemos observar en estos versículos, las instrucciones que Jehová dio a su pueblo fueron extensas y muy detalladas. De esta manera demostraba amor a su pueblo para que estuvieran conscientes de lo que se esperaba de cada uno de ellos y tratar de evitar que cometan un pecado involuntario. Jehová indicaba el día que tenía que realizarse algo, el tipo de sacrificio, la manera que debían cumplir. Pero el pueblo también debía ser cuidadoso en los detalles. Y la manera de demostrar responsabilidad era leyendo y memorizando. Esto exigía que ellos tuvieran su estudio personal, no descuidarlo. Por eso los sábados que Jehová exigía esto, pues tenían que hacerlo de la manera más cuidadosa. Hoy, en cambio, nosotros contamos con más instrucciones de Jehová que en los tiempos de Israel. Pero nuestra meta debe ser igual: ser buenos estudiantes de la Biblia que nos ayuden a tomar decisiones personales sin estar preguntando a otros qué hacer, sino que nosotros mismos, con pleno conocimiento de fe,
saber qué es lo que debemos hacer, porque está en juego nuestra amistad con Jehová y una buena conciencia. Pues bien, ahí tenemos unas ideas que podríamos, si creemos conveniente, usarlas para comentar en nuestra reunión de entre semana. Recuerda que este tiene el propósito de prepararnos para participar. No queremos utilizar estas secciones para reemplazar nuestra asistencia a las reuniones, sino más bien para tener una idea de lo que podríamos decir para edificarnos mutuamente. Y le recordamos, si aún no se ha suscrito y cree que le sería útil hacerlo, le animamos y también que comparte el link con otros hermanos o estudiantes de la Biblia si cree que sería útil. Es lo que tenía que ver con Levíticos 6 y 7. Y esperamos que esta semana busquemos perlas escondidas, lo que corresponde para el 23 al 29 de noviembre, podamos todos sacarle mucho provecho a esta lectura de estos capítulos y participar en nuestra reunión entre semana. Esperamos tener la oportunidad de volvernos a encontrar si es la voluntad de Jehová.